Hola, soy Edgar Meléndez, le voy a hablar sobre el consorcio, recusación y inhibición, sobre las pruebas de sus tipos. Asimismo mencionaré la prueba electrónica y su implementación en Venezuela. Para que exista un proceso es necesario que haya por lo menos dos personas en el litigio, actor y demandado. En general, cuando alguna de las partes, o ambas, está constituida por dos o más personas, se produce el fenómeno de liticonsorcio. En la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, se concibe el liticonsorcio laboral como la facultad de dos o más personas para que litiguen en un mismo proceso judicial del trabajo en forma conjunta, sea activa o pasivamente, siempre que sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto, o cuando la sentencia a dictar con respecto a una de ellas pudiera afectar a la otra. Artículo 49. Siguiendo estas orientaciones, el liticonsorcio se encuentra en varias categorías, a saber, tenemos lo que es el liticonsorcio activo, cuando la pluralidad de las partes se tiene solamente del lado de los demandados. Hay varios demandantes y un solo demandado. Liticonsorcio pasivo, cuando la pluralidad de las partes se tiene solamente del lado del demandado. Hay un solo demandante y varios demandados. Y tenemos lo que es liticonsorcio mixto, cuando la pluralidad de las partes se tiene simultáneamente en ambos lados. Hay varios demandantes y varios demandados. Tenemos también lo que es el liticonsorcio voluntario o facultativo. Es aquel donde la pluralidad de las partes le corresponde a una pluralidad de relaciones sustanciales que se hacen valer en el mismo proceso por cada interesado. Entonces, de forma resumida, se puede señalar que el liticonsorcio se configura cuando existe un grupo de demandantes que actúan contra un sujeto, liticonsorcio activo, o cuando un sujeto acciona contra varias personas, liticonsorcio pasivo. Bajo los presupuestos del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, la concurrencia del liticonsorcio activo y el pasivo produce el llamado liticonsorcio mixto. Por su parte, en cuanto a la inhibición y recusación, podemos decir que la inhibición es la abstención voluntaria del juez, del fiscal del Ministerio Público o cualquier otro funcionario judicial o auxiliar en intervenir en un determinado juicio. La inhibición es una simple facultad, sino más bien un verdadero deber que le impone la ley al funcionario que tenga conocimiento de la existencia de un causal que le impide participar en el asunto. El funcionario judicial, al percatarse que sobre su persona exista un causal de recusación, está obligado a declararla. En cuanto a la recusación, se pretende que un funcionario judicial no siga conociendo una controversia por estar en curso en una causa legal invocada por la parte. Dijimos que en la inhibición el funcionario voluntariamente se abstiene a seguir conociendo el asunto, pero en la recusación esa abstención es forzada por la iniciativa de las partes. En este caso, la actividad de la parte está dirigida a separarse del juicio, separar del juicio al funcionario incapacitado legalmente por alguna causal a criterio del legislador, que pueda comprometer su imparcialidad en el asunto. Es por ello que, para garantizar su excepcional misión, la ley permite a los propios funcionarios, mediante la declaración de su impedimento, inhibición, separarse del análisis de la causa, cuando esto no acontece por voluntad de la persona en quien incurre el obstáculo impidiente de su imparcialidad. Los interesados en desvincularlo del asunto, pues, puesto a su examen, se encuentran facultados para hacerlo por vía de recusación. La inhibición es el acto en virtud del cual el juez u otro funcionario judicial requiere separarse del conocimiento de un asunto por estar vinculado en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso. La ley impone al funcionario que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, la obligación de declararla sin guardar que se le recuse. Es decir, que el juez debe separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes. En tal sentido, el artículo 32 de la Ley Orgánica Procesal Laboral dispone que cuando el juez del trabajo advierta que está en curso en alguna de las causales de recusación o inhibición previstas en esta ley, se abstendrá de conocer
inmediatamente en esta misma audiencia levantará un acta y remitirá las actuaciones al tribunal competente para que conozca de la misma. Queda salvo el derecho particular de exigir responsabilidad personal del juez y de derecho de Estado de actuar contra él. Si la sabienda de encontrarse en curso en una causal de inhibición no lo hiciera, en este caso la causa estará en suspenso hasta la resolución de la incidencia. La inhibición tiene su trámite específico en el artículo 37. En los casos de inhibición, el juez a quien corresponda conocer de la misma deberá decidirla dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibido de las actuaciones. Los motivos de recusación e inhibición son: 1. Por parentesco de consanguinidad con alguna de las partes o su apoderado en cualquier grado, en línea recta o en la colateral hasta 4º grado, incluso, o de afinidad hasta el segundo grado. Inclusive procederá también la inhibición o recusación por ser cónyuge del inhibido o del recusador, del apoderado o del asistente o cualquiera de las partes. En la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se estipula que el juez orientará su actuación a los principios de uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad. Sin embargo, la doctrina se esgrimen ciertos principios de la materia que no hay que dejar de lado, dada su gran importancia en el tema de la elaboración de las pruebas, de suma importancia. Dado que su conocimiento jurídico permite al profesional de derecho poseer herramientas que constituyen un valor agregado en la práctica profesional, en que el juez tiene una gran responsabilidad que van de la mano con la pericia y responsabilidad que van la pericia del profesionalismo y destreza de los abogados litigantes, tratando de perseguir en todo momento el beneficio de su representado, pero sobre todo la administración de justicia basada en los principios fundamentales. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo ha estructurado el nuevo proceso laboral en 2 grandes audiencias, siendo la audiencia preliminar o la oportunidad para que las partes promuevan pruebas, pero en el entendido que es la primera de ellas, pues la instalación de la referida audiencia preliminar de dicha oportunidad, conforme al criterio establecido por la vía jurisprudencial y al cual se ha hecho referencia. Sin embargo, surgen con respecto a la oportunidad para promover pruebas en materia laboral situaciones que la ley procesal no prevé, como sería la partición de pruebas o el conocimiento de la existencia de pruebas posterior a la oportunidad para promover pruebas, mejor conocida como pruebas sobrevenidas. En este sentido, se hace necesario señalar que las pruebas sobrevenidas son aquellas cuya existencia se desconocían para la oportunidad de promoción de pruebas y las cuales acreditan a los hechos controvertidos en el proceso. De allí la necesidad y la urgencia de su promoción. Ahora bien, es necesario señalar las pruebas que pueden promover las partes en el proceso laboral. Una vez precluido el lapso de promoción de pruebas y cuya existencia se desconocía, son las pruebas sobrevenidas, referidas a hechos sobrevenidos controvertidos en el proceso y no para acreditar hechos nuevos. El referido criterio encuentra su fundamento en la teoría de la prueba y los principios que rigen a la prueba judicial, y los cuales son recogidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Un aspecto de la teoría de la prueba la constituye las pruebas judiciales, las cuales en sentido estricto son las razones o motivos que sirven para llevarle al juez la certeza sobre los hechos, y otros son los medios de prueba, que son los elementos e instrumentos, que son testimonios o documentos, utilizados para las partes y el juez, que suministran esas razones o esos motivos.
Así tenemos que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo acoge el artículo 69. Los fines de la prueba judicial en sentido amplio, aun cuando señalan la forma literal que tal definición está referida a la misma, pero del contenido de la referida norma se puede inferir, asimismo está la ley. Establece que los medios probatorios tienen por finalidad, entre otros, acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos, de manera que los hechos son objeto de prueba conforme a la ley. Son las afirmaciones de hechos en las que fundamentan las partes sus pretensiones y los puntos controvertidos de esos hechos. Salvo los hechos por otro motivo que estén exentos de la prueba, la Ley Orgánica Procesal de Trabajo establece que la demanda que se intenta ante el Tribunal de Trabajo se debe presentar por escrito, aunque también podrá presentarse en forma oral, la cual deberá producirse a escrito, deberá reducirse a escrito en forma oral, y que de la misma deberá contener entre otros datos el objeto de la demanda, es decir, lo que se pida o se reclama según establece el artículo 123. De manera que esta es la oportunidad en que el proceso laboral para que el demandante haga sus alegaciones y presente las afirmaciones en los hechos fundadamente y su pretensión. Por otra parte, frente a los tradicionales medios de prueba, ha surgido la necesidad de dotar de valor y eficacia probatoria a todo este conjunto de datos electrónicos que acreditan la realización de actos, acuerdos y comunicaciones electrónicas. Por este motivo, del mismo modo de la prueba documental del material está sometida a pruebas de audiencia e integridad en caso de ser impugnada. En los documentos y actos electrónicos, la autenticidad e integridad vendrá dada por la utilización de determinadas tecnologías, así como las pruebas electrónicas, como página web, correo electrónico, archivos de audio, MP3, WAV. También tenemos lo que son archivos de video, MPEG, archivos almacenados en DVD, CD, disquete, archivos de imagen, JPG, PSD, archivos procesadores de palabras, DOC o TXT, archivos de software especializados, que son XLS o PPT, archivos de base de datos, mensajes de texto. Los documentos electrónicos pueden ser de dos tipos: documentos en sentido estricto, que pueden a su vez clasificarse en aquellos denominados circuitales, y aquellos constituidos por mensaje electrónico en bandas magnéticas. Ambos contienen una información que puede ser decodificada a través de aparatos electrónicos diseñados a tales efectos, limitándose exclusivamente a documentar datos fundamentales que permitan el acceso a una serie de actividades programadas. Tenemos lo que son documentos electrónicos en sentido amplio. Son aquellos formados por el sistema que los elabora, el cual no solo se limita a recoger las voluntades de las partes, sino que acoge las cláusulas y regulaciones, es decir, documenta todo el proceso de formación. En la legislación venezolana se reconoce la existencia de estos documentos en el artículo 2 del decreto con rango y fuerza de ley sobre los mensajes de datos y firmas electrónicas. Dada la manera como ha sido estructurado el proceso laboral venezolano, la determinación de la oportunidad procesal para la promoción u ofrecimiento de pruebas por las partes, por el juez o por el tercero interveniente, presenta algunas contradicciones. En este sentido, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que la oportunidad que tienen las partes para promover pruebas en el proceso laboral venezolano en la audiencia preliminar conforme al artículo 73, Sin embargo, sin que puedan promoverse en una oportunidad posterior, no permitiéndose traer a los autos nuevas pruebas.
salvo los casos excepcionales que establezca la ley, como pudieran ser aquellos medios de prueba que el juzgador de oficio ordenará para crear su convicción o para el mejor esclarecimiento de la verdad. Tal como lo disponen los artículos 71 y 156 de la LOC, es así como el juez de sustanciación, mediación y ejecución debe mantener y resguardar las pruebas físicamente en su despacho hasta el final de la audiencia preliminar, momento en el cual agregará las mismas al expediente. Situación esta que no nos garantiza como litigante si se puede no establecer algún medio de probatorio o propuesto cuando la audiencia sea diferida, por lo que para evitar cualquier ardid procesal al momento de presentarse las pruebas debe solicitarse al juez que selle y firme copia de los originales como prueba de haber sido propuesta. Es importante resaltar que la ley procesal venezolana prevé la posibilidad de que las partes lleguen al tribunal los medios de reproducción adecuados para codificar la información contenida en el mensaje de datos que constituyen documentos. Esta posibilidad está prevista en el artículo 502 y siguiente del CPC, lo que hace posible la presentación de estos documentos ante el tribunal y su tratamiento como tales documentos. Se debe tener en cuenta que el mismo ha sido considerado como un medio atípico o prueba libre, por ser aquel instrumento que proviene de cualquier medio de informática o que haya sido formado o realizado por este, y su reproducción, independientemente de su denominación, debe ser considerada otro documento que actúa como medio para como medio de traslado al expediente. Por tanto, una de las características más relevantes de los documentos electrónicos es que sus datos electrónicos se encuentran almacenados en la base de datos de una PC o en el proveedor de un servidor, o el proveedor de un servicio, por lo que su comprobación requerirá de una ulterior reproducción o impresión de documentos sobre una impresión o una impresión de documentos. Sobre el particular, la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas establece en el artículo 7, artículo 7, cuando la ley requiera de que la información sea presentada, conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con la relación a un mensaje de datos, si se ha conservado su integridad cuando la información contenida de dicho mensaje de datos esté disponible. A tales efectos, se considerará que un mensaje de datos permanecerá íntegro si se mantiene inalterable desde que se generó, salvo algún cambio de forma propia del proceso de comunicación, archivo o presentación. La LOC establece para la admisión de la prueba lo siguiente: artículo 75. Dentro de los 5 días siguientes al recibido del expediente, el juez del juicio providenciará las pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el juez ordenará que se omita o se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes. En efecto, para que un mensaje o documento electrónico goce de la eficacia probatoria que la ley otorga, la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas no basta simplemente producción en juicio de la impresión del disque o del pendrive, contenido de información, contenido de mensajes de datos accesibles para su ulterior consulta y que además ha sido conservado y no ha sufrido cambios desde que se generó, recibido o archivo, salvo que algún cambio de forma algunos cambios de forma propia del proceso de comunicación o archivo de presentación. La valoración de prueba implica conocer cuáles son los límites impuestos al juez para el examen y la apreciación de los medios de pruebas aportados al proceso, determinando la eficacia de los mismos. En el discurrir del proceso, el juez debe hacer el examen de la prueba para dictar sentencia, conociendo como apreciación de la prueba. Para finalizar,
Se hace notar que el procedimiento laboral, el juez que recibe las pruebas, no es el mismo que las admite y evacúa. Por tanto, este último, el juez de juicio, es quien debe determinar la manera de cómo se debe evacuar las pruebas, a cual hará por analogía con los medios probatorios regulados. Espero esté conforme con la exposición que acabo de dar. Muchas gracias.